Sí, soy Jennifer Maxwell, profesora de español para salud para la Universidad de Católica aquí en Washington, D.C. Y no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tres, dos idénticas, con ojos azules, y un varón que se llama José, que tiene 14 años. Para mí, es sobre la vida. Mi vida fue tan increíble. Por ejemplo, trabajé en la bolsa, trabajé a las 7, trabajaba hasta las 7 de la noche y monté en bicicleta y dejé mi trabajo en la bolsa en 1996, 98, para continuar ciclismo profesional y para ser atleta en los Olympics. Sí. Pero me caí enferma y ha cambiado mucho. Y la cosa más importante para mí es la salud y, y la vida sana. Y no creo que yo no creo que yo no puedo tener hijos, ¿ok? Y la otra cosa fue, mi vida fue llena de trabajo, de viajes, de deportista. Soy deportista y era también por 20 años. Y este no fue parte de mi vida. Pero mis sobrinos ya, todos están parte de mi vida. Es como mis hijos. Yo tengo fondos para ellos, para educación. Y el estigma, yo no creo que hay un estigma. Mi hermana no tiene hijos, no está casada. Yo tengo, relaciones, pero no es una cosa en la vida mía. El estigma con mis amigas, yo tengo un montón de amigas que no tienen hijos, hijas y ni esposos o divorciadas. Es una opción, para mí buena opción, porque yo puedo ser buena profesora a mis estudiantes y yo viajo con mis estudiantes a Centroamérica. Trabajamos con niños, bebés, adultos, dando inyecciones en clínicas. Pues es mi opción, es la cosa buena, es una buena cosa para mí. Gracias. Mi padre murió hace 20 años y mi hermana no tiene hijos, ni yo, y mi mamá está bien, es una familia muy íntima, muy chiquitita, somos 4 de nosotros. Am, y no es una cosa, porque ella tiene 3 nietos, ya, es suficiente. Cuando siempre yo viajo a Centroamérica 2 veces al año, 2 o 3, para trabajar en pueblos indígenas, rurales y pobres, con mujeres. Me encanta trabajar con mujeres y niños porque ellos son las cosas más importantes para la familia. Siempre la pregunta es, ¿está casada y tiene hijos? Y yo no, pero tengo sobrinos, yo digo siempre, tengo sobrinos y mis estudiantes son mis hijos. Esta cosa sí, ya, es diferente en Sudamérica, Latinoamérica y España también, pero menos porque cuesta mucho en España. Y a veces para tener una mujer, un puesto y bebé es un poco diferente, es poco difícil a veces para perder su trabajo por embarazo. Y, y aquí sí, a veces, pero no mucho en los Estados Unidos, porque somos individuales, menos familiares como Latinoamérica. Pues no tengo tiempo porque tengo carreras cada fin de semana, necesito montar en bicicleta, ir al gimnasio, viajar, sí. Y a veces, no para mí, pero para bajar el peso es problema para mujeres. Y si tengo amigas ciclistas profesionales y sufren de anorexia
Y yo creo que a veces ellos no pueden y no quieren. Sí, eso es una cosa de deportista. Sí. Pues mis estudiantes, porque soy profesora de español para salud. Yo enseño a estudiantes de enfermería español para salud, medicina, competencia cultural en español. Y estos son, estos son cosas tan importantes para dar a sus pacientes y su familia para comunicarse mejor para salud, para cultura y para seguro también, seguros de salud. Para dejar cosas después de morir, es que las cosas no me importan mucho. Tengo un will, pero es para mi hermana, mi hermano y madre y los sobrinos. Pero no tengo muchas cosas. Well, tengo 7 bicicletas, ¿ok? Cuestan mucho, pero ya. Y un coche y casita en Washington, D.C. Es que voy a morir y ya, es para cualquier persona. Es que me da igual. Porque yo vivo cada día como es la última, es el último día. ¿Y por qué no? La muerte, am, pues es triste para mamás con bebés. Yo entiendo esto, pero es por razón. Y mi padre murió y fue algo mejor para su salud porque fue paralizado y esto no fue una buena vida para él. Y él sabía también. Yo perdí 2 buenas amigas en la universidad, en Pan Am 103. Y esto fue la primera vez para entender la muerte. Y cada 21 de diciembre es un día para recordarles y pensar en la vida. Mi muerte, no pienso de eso, es que cuando sea el tiempo, vamos a ver, sí, pero no estoy triste, no, por eso, para nada. Yo creo que sí, ya, yo creo que sí, porque los niños y hijos necesitan algo. Cuando mi padre murió, perdió y él me perdió y yo le perdí. Pero su memoria, su corazón, sus ojos azules, siempre viven conmigo. Sí. Pero con hijos, sí, yo creo que es tan difícil. Yo creo que mi hermano o sus hijos son su vida y son cualquier cosa él puede hacer para ellos.